Bienvenidos a Devorando Libros, yo soy Flor y hoy les traigo un wrap-up. El wrap-up que les traigo hoy es de los meses de enero y febrero. Como habrán visto el año pasado, yo suelo hacer videos de wrap-ups de 2 meses. Pero últimamente tuve que unir varios meses porque tenía muy pocas lecturas, al menos los últimos 2-3 meses del 2021. Pero la verdad tengo que decir que estos 2 meses, aunque tuve que estar estudiando mucho para un final, sí me dediqué bastante a leer y conseguí leer 4 libros en enero y 4 libros en febrero. Creo que está bastante bien, es un promedio bueno, aunque por ser vacaciones me hubiera encantado leer muchísimo más, no se pudo. Pero bueno, lo importante es que me fue bien en mi examen, ahora en 2 semanas tengo otro, esperemos que me vaya igual de bien. Y quizás este mes pueda leer un poco más porque es un final un poco más tranquilo que el que ya tuve. Y voy a intentar leer bastante más antes de empezar las clases definitivamente. Vamos a empezar con mis lecturas de enero. El primer libro que leí en enero fue El ciclo del eterno emperador de Laura Gallego. Este es el último libro que sacó la autora. Este es el único libro que tengo en físico de esta autora. Yo había leído hace muchos años un libro de ella, que era Donde los árboles cantan, que fue el libro que me introdujo a la lectura de fantasía, el género de fantasía. La verdad me había encantado y tenía muchas ganas de volver a leer algo de ella, y este libro fue perfecto porque también es autoconclusivo igual que ese. Ya tiene una reseña en el canal de este libro que la verdad es que me encantó, aunque le faltó bastante más para llegar a las 5 estrellas. Le di 3 estrellas y media porque esperaba mucho más en cuanto a la trama. La verdad es que todo el entramado, todo lo que se refiere a los personajes y al factor mágico me encantó. O sea, está muy bien hecho el mundo, está muy bien hecha la magia, el sistema y todo eso. Pero me hubiera gustado ver un poco más de los personajes en acción. El libro, como saben, si vieron la reseña, se trata de la emperatriz actual de este mundo y de un chico que es un campesino dentro de uno de los pueblos de este mundo. Lo que pasa de interesante en esta historia es que el emperador vive unos 1000 años hasta morir y reencarnar en otro bebé de ese reino y convertirse en el nuevo emperador. Así que esta emperatriz que está actualmente es, creo que la número 16 de la reencarnación del emperador. Así que está bastante interesante, tiene algunos plot twists interesantes. Algunas personas lo critican mucho, pero a mí sí me gustó. No es la gran joya, pero si quieren empezar con fantasía es un buen libro para comenzar. Segunda lectura de enero fue Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain. La verdad es que este libro tenía muchísimas ganas de leerlo. Como ven, es de la colección de Salvat, que está sacando ahora estas ediciones que me encantan. Dentro de poco me voy a comprar otro de los libros, así que lo van a ver. Y todavía me quedan los 2 tomos de Los Tres Mosqueteros, así que espero traérselos pronto. En este caso, este libro es una historia que yo ya conocía porque lo había leído cuando tenía unos 10 años, pero en una versión muy resumida. En este caso el libro no está tan resumido, pero lo cierto es que no llegué a conectarme con la historia. La verdad es una historia muy infantil, pero infantil en el sentido de que incluso si lo leyera un niño, aunque le pudiera gustar, no sé si le encantaría porque es bastante anticuado. O sea, creo que ya se pasó bastante de moda. En el sentido de que las supersticiones de estos niños, los miedos de estos niños, el tipo de juego de estos niños no es como el de los niños de ahora. Entonces no sé si alguien se puede identificar por completo o entretenerse por completo, en especial por el tipo de narración que tiene. Aunque en ese sentido tengo que decir que el autor escribió a la perfección las personalidades de estos personajes tan jóvenes. La verdad es que a veces leo personajes infantiles que parecen adultos o que tienen personalidades de adultos, pensamientos de adultos. Pero en este caso Mark Twain hizo un trabajo excepcional. En ese sentido me encantó, pero la historia tengo que decir que no me gustó mucho y le di 3 estrellas. El siguiente libro que leí en enero fue Narnia, El sobrino del mago, que es el primer libro de la saga, que como ya sabrán, este libro no está incluido dentro de las películas, dentro de las tramas de las películas que conocemos. Este es el origen de Narnia, el origen de la bruja, el origen de todo lo que vemos en el segundo libro, que es con el que empiezan las películas. La verdad es un libro que me gustó bastante porque no conocía nada del origen de estas cosas. O sea, simplemente en el segundo libro vemos
el mundo, el ropero, la bruja y los determinados personajes que conocemos, pero no sabemos cómo existieron o cómo se crearon, y por lo general en las sagas no solemos ver eso, así que este libro está interesante porque nos explica el origen del mundo y cómo lo descubrieron y quiénes fueron las primeras personas que lo descubrieron y lo vieron nacer. Y bueno, eso es lo que nos cuenta esta historia. La verdad esperaba que el libro fuera un poquitito más de adultos, no de adultos, pero sí con una lectura más juvenil. La verdad es que la escritura del autor es bastante infantil en ese sentido, no es tan descriptivo, no nos permite, o al menos en mi caso no me sentí como en la posición de poder sentir que los personajes... No podía empatizar con los personajes, básicamente. No empatizaba con los personajes antes de que empezara la historia. La historia arranca desde el segundo capítulo prácticamente y no me dejaba identificarme con los personajes, empatizar con ellos, apegarme a ellos antes de que empezara la historia. Entonces todo lo que vivían como que me daba igual. Sí me interesaban los conceptos, los mundos, los personajes que aparecían y que tenían relación con las películas que vi yo. Pero en cuanto a los personajes principales, que en este caso son dos niños, que son Polly y Diggory, no me encantaron porque no me llegué a identificar con ellos y con las situaciones que viven hasta prácticamente el final de la historia. Pero sí es un libro que leí 3 estrellas y tengo que decir que me encantó leerlo para comprender un montón de cosas de la saga que en las películas no lo vimos. Por último, el último libro que leí en enero fue justamente el segundo libro de Narnia, El león, la bruja y el armario, que es el libro o la trama con la que empiezan las películas que conocemos. Entonces sí creo que de los 3 libros que leí de Narnia hasta ahora, este es el que más me gustó porque comparte con el primero esta narración muy infantil, esta carencia de descripciones, pero la verdad es que me gustó más porque creo que en mi mente aparecían las imágenes de la película que digamos que llenaban esos huecos en donde yo necesitaba conocer más a los personajes o ver más del mundo o describir más el mundo. Entonces me lo pude imaginar un poco más gracias a la película y por eso es que me gustó bastante más. La película la verdad respeta a la perfección prácticamente todo lo que pasa en el libro, pero es verdad que no le hace justicia a los personajes. Los personajes están muy estereotipados en la película, pero en este libro la verdad es que los entendemos mejor y empatizamos mejor con ellos. Aún así creo que le faltó bastante y por eso le di 3 estrellas. Empezamos con febrero y la verdad es que fue un mes de bastantes buenas lecturas. Sí me gustaron un poco más que las de enero, a pesar de que en enero tuve más tiempo libre. Lo cierto es que en enero tuve más tiempo libre porque estuve de vacaciones, pero me concentré mucho en escribir, así que leía un poco menos. En cambio en febrero me centré más en leer porque el resto del tiempo tenía que estudiar, así que mi único hobby fue el que más disfruté. Empezamos con la primera lectura. El primer libro de febrero me lo leí en un par de horas, me lo leí por la noche y ese libro fue Otra mujercita de Louisa May Alcott, que si me siguen en Instagram ya habrán visto que subí un reel donde mostraba libros que conseguí de manera gratuita. Gracias a canjear otros libros que tenía y que no me interesaban para nada, pude conseguir otros 3 libros que sí me gustaron mucho y de hecho este es el primero y único que leí de ellos hasta ahora. Otra mujercita en realidad digamos que es una versión de otro libro que yo ya tenía, aunque en ese momento no me di cuenta, que es Una niña anticuada de Louisa May Alcott. Yo lo leí cuando tenía unos 11-12 años y no sabía que tenía este otro título, así que lo compré. Y la verdad es que las descripciones e incluso los nombres de algunos de los personajes son diferentes a esa edición que yo ya tenía. Por eso, al leer el libro no me di cuenta de que era exactamente la misma historia, a pesar de que ya lo tenía. Está bien, lo leí hace muchos años, pero le terminé dando 5 estrellas porque la verdad es que me encantó leer otra vez a Louisa May Alcott y me sorprendí de no recordar esta historia, siendo que había sido una de mis favoritas en su momento. El siguiente libro que leí en febrero fue Frankenstein de Mary Shelley, que como ya tienen este video, espero que lo hayan visto porque está mucho más interesante lo que les voy a decir ahora. Este libro lo leí para el blog de lectura de las lecturas de Rory Gilmore, que es una sección en el canal que estoy haciendo con libros que esta protagonista leyó en la serie. La verdad es que tenía muchas expectativas de leer este libro, yo ya me lo había comprado hace tiempo porque tenía ganas de leerlo y encontré la excusa perfecta para grabarlo y mostrarles mis reacciones a medida que iba leyendo el libro y al final les di una pequeña reseña de él, así que vayan a verlo para entenderlo por completo. Pero bueno, prácticamente nos cuenta la historia de un hombre que está yendo en una aventura hacia el polo,
hasta que descubre en ese viaje a otro hombre muy curioso, que parece muy triste, muy melancólico, que le va a contar la historia de su desgracia. Ese hombre es Víctor Frankenstein, un universitario que en su vida en la universidad se obsesionó con la idea de crear vida a partir de la muerte y así creó un monstruo horrendo. Pero la verdad es que es un monstruo con el que terminamos empatizando mucho y en mi opinión es uno de los mejores libros y realmente se lo recomiendo a todo el mundo. El siguiente libro que leí en febrero fue el tercer libro de Narnia, El caballo y el muchacho. Tardé un poco más en leerlo porque era un momento en donde estaba estudiando bastante, pero sí me gustó un poco más que los otros libros. Así y todo no me gustó tanto, porque es verdad que con el segundo les dije que al ver la película sentí que todo era mucho más épico de lo que se leía. Pero la verdad siento que este libro es bastante diferente a los otros dos, si bien se llevó también 3 estrellas de mi parte. Me gustó bastante porque sí se ve como que es una escritura para niños un poco más grandes, con más descripciones, con más elaboración de los personajes, uno llega a empatizar con ellos, aunque sí es verdad que la historia arranca tan deprisa como en los otros dos, y es cierto que no llegué a empatizar con los personajes antes de que empezara la aventura, entonces recién a mitad del libro me enganché con la historia, pero me gustó un poco más. Y bueno, básicamente en esta historia vemos, digamos que una trama muy diferente a los otros dos. Los personajes son personajes que viven en este mundo cerca de Narnia, entonces no es que son humanos como los protagonistas de las otras 2 historias anteriores, son otras 2 personas que viven cerca de todo este mundo lleno de magia y demás, pero viven en ciudades que son bastante horribles en comparación con Narnia. Así que su aventura se va a tratar de intentar llegar a Narnia por todos los medios posibles y es bastante interesante su viaje, así que sí se los recomiendo. Y para finalizar tenemos el último libro que leí en febrero. Solo lo terminé hace un par de días y me encantó. Le hubiera dado 5 estrellas pero leí 4,5 porque no es del tipo de historia que me encanta como para decir le doy 5 estrellas para recordarlo el resto de mi vida, pero es un libro que estaba esperando leer hace muchísimo tiempo porque lo tengo hace años en mi librero. Y es verdad que tenía ganas de leerlo porque es el segundo libro de una saga que hace mucho tiempo estoy esperando continuar. Ese libro es Corona de Medianoche de Sarah J. Maas. Este libro es, como les digo, la secuela de Trono de Cristal, el segundo libro en la saga. Yo tengo hasta el tercero. Espero que pronto vengan los otros para poder comprarlos. La verdad, este libro es bastante mejor que el primero, a pesar de que el primero me encantó en su momento y lo releí el año pasado y también me gustó. Este es muchísimo mejor. Hay muchísimo más de la trama oculta detrás de los personajes, la vida del pasado de nuestra protagonista. Entonces no les voy a contar tanto de la trama porque es la secuela de Trono de Cristal, pero básicamente para que lo entiendan es la historia de una asesina, una adolescente que es una asesina desde hace muchos años, que fue entrenada desde muy chiquita para ser una sicaria prácticamente. Y ahora trabaja como campeona del rey para asesinar a los enemigos del rey, pero no está de acuerdo con eso, simplemente quiere comprar su libertad. ¿Qué decirles? La verdad, tienen que ver la primera historia, leer las historias tipo precuela que tiene y después leerse el primer libro, que es Trono de Cristal, para entender y amar este libro porque me dio muchos momentos de felicidad. Y tengo que decir que me lo comí súper rápido porque tiene más de 500 páginas y lo leí súper rápido a pesar de estar en periodo de exámenes y ya espero leer el tercero muy pronto. Ahora sí terminamos con el video de esta semana, espero les haya gustado. Recuerden comentar, dar like, compartir y suscribirse acá en YouTube y también en Instagram porque es donde tienen todas las reseñas de estos libros y van a poder ver mi lectura actual y mis lecturas futuras. Chao.